Y bueno, acaba de ganar el Real Madrid, otro gran partido, un partido bastante importante con un golpe de autoridad. De todos modos, en mi otro canal ya hicimos la reflexión, el análisis que me gusta hacer a mí cuando juega el Real Madrid. En este caso aquí vamos a reaccionar unas cositas relacionadas con el caso Enríquez Negreira, que lo único que les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video, como siempre se los pido, y además se los pido de buena manera. Es que no cuesta nada y por supuesto que si me estás viendo por primera vez te suscribas a mi canal, que le des like, todas esas cositas que al final siempre nos ayudan. Vamos a ver unas cositas de Guardiola hablando del caso Negreira y que pudo haber tenido cierta influencia en aquel mal denominado para mí el mejor equipo de la historia. Y bueno, básicamente unas cositas muy interesantes que compartió Disco Alarcón hace unos cuantos años. Es sencillamente espectacular, así que vamos a darle play, no me voy a enredar muchísimo más, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, el Real Madrid ha ganado ese partido y bueno, dije voy a esperar que termine el partido y me voy a hacer un video bastante interesante aquí, que con algo que tenía guardado y que dije es espectacular para que los chicos lo vean. Entonces, lo de siempre, acompáñenme y vamos a empezar a pasarnos a la pantalla para empezar a reaccionar a todos los que les he traído el día de hoy. Bueno, antes de eso les quiero colocar, hemos visto sobre el final del partido una patada realmente triste y lamentable de Nacho sobre Portu, que ha tenido que retirarse en camilla, pinta bastante mal la verdad, lo dije en el video de mi otro canal, me parece lamentable y si a Nacho lo suspenden, lo sancionan, créanme que yo no voy a oponerme a eso, voy a decir es justo realmente. Y bueno, pero me parece llamativo porque les voy a colocar por aquí encima una patada que recibió Vinicius contra uno de sus peores rivales, que son los del Mallorca, el tal Mafeo este, y cómo los medios de comunicación ese día a Vinicius le sacaron amarilla por protestar, no hubo ni falta ni tampoco mucho menos amarilla al futbolista del Mallorca. Es que es lamentable cómo los medios de comunicación manejan toda la información para hacer ver al Real Madrid como el villano en absolutamente cualquier situación. Qué absoluta vergüenza. Lo que les quiero mostrar ahora, chicos, es lo que ha dicho Guardiola sobre el caso Negreira, que me llamó mucho la atención y que quiero compartir con ustedes para escuchar a Guardiola, que creo que en mi vida, desde que tengo uso de razón y sigo el fútbol, he estado de acuerdo con Guardiola una sola vez, que fue hace bien poco, cuando dijo que lo del calendario era absolutamente inexplicable. Claro que él lo dice después de que se lesiona De Bruyne, aunque bueno, es fácil decirlo para alguien que ya levanta el teléfono, tráeme un futbolista de 80 millones y nada, pero estuve de acuerdo con esa opinión. Vamos a escuchar ahora qué comenta él sobre el caso de Enríquez Negreira, que es bastante llamativo, la verdad. Así que ahora sí vamos a pasarnos a la pantallita. Y ya tenemos aquí al señor Cabeza de Rodilla para escuchar sus declaraciones relacionadas con este tema. Así que vamos a darle play. Wait and sit. Wait. Yeah, it's what happened against us. When everyone accuses, that when they do something wrong, let the justice or the process do and the other one. So far, what I heard, I didn't see or I didn't read because I am out of that, but I didn't see the Barcelona really pay a referee to take a benefit. I didn't see that. I didn't read it specific, but that's why I want to wait before to have an opinion, because it's Barcelona is going to defend what you have to do, and we will see. What I'm pretty sure is when Barcelona won, and winning in Spain, you have to do much better the other teams. When Barcelona win, it's because we're better than the opponents. That I am pretty convinced right now. And I was there. So we won it because we were far better than our rivals. That's why. And when they were not, they don't win. They lose. Wait and sit. Bueno, él dice que está seguro de eso. Yo quiero también mostrarles por acá algo que yo compartí este video. Si quieren, búsquenme en Twitter, aquí está mi nombre de usuario y van a ver el video. No lo voy a poner porque me van a meter copyright seguramente, porque tiene imágenes y la FIFA es muy estricta con eso, la UEFA. Y fíjense este que se llama Negreira Clásico. Yo comentaba que una cuenta que no es del Real Madrid tenga, suba este tipo de videos, habla un poco de la imagen tan lamentable que deja el Barça. Y como les decía, obviamente Guardiola no va a salir a decir, claro, nosotros ganábamos porque nos ayudaban los árbitros, pero hay demasiadas imágenes. En ese video de 2 minutos se puede reflejar perfectamente a dónde fueron a parar los pagos a Enríquez Negreira. Claro, Guardiola dice que él tiene que esperar y que él estaba ahí y que obviamente eran los mejores. No tengo ninguna duda de que el Barça en ese entonces era un gran equipo, pero si a eso le añadimos, queridos amigos, que tenían ayuditas arbitrales como la de ese video, que se los recomiendo, vayan a verlo, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Claro, Guardiola, como les decía y repito, no va a reconocerlo jamás, ni siquiera lo dije en el otro día, incluso después que el Barça sea condenado, porque estoy seguro de que va a terminar siendo condenado, nadie de esto nos va a reconocer si tienen razón.
nosotros robamos, olvídense de eso. Obviamente ellos se van a defender a capa y espada, incluso después de quedar sentenciados como seguramente van a quedar, porque tiempo al tiempo, chiquillos. Y nada. Lamentable, pero creo que no nos sorprende muy poco de Guardiola. Me hubiera sorprendido ver otra cosa, realmente eso me hubiera sorprendido muchísimo. Y toca es seguir adelante, seguir riéndonos y seguir esperando, que al final siempre va a ser muy importante que suceda lo que tiene que suceder. Quiero que escuchemos ahora algo de J. Jordi contra Juanma Rodríguez, que Juanma a mí me parece que es muy chistoso realmente. Y bueno, como siempre, J. Jordi hablando de los años 1600 antes de Cristo, diciendo que el Madrid no sé qué, que no sé qué más. Y bueno, intentó ahí ridiculizar a Juanma Rodríguez, intentó ridiculizar lo que significa el Real Madrid como institución a lo largo de la historia, que por cierto, no ha habido nada similar a lo que está pasando con el Barça y muy difícil que vaya a pasar porque lo que ha pasado con el Barça es de locos y creo que va a ser lo más grande de la historia del deporte. Pero se ha llevado su bofetón como es de costumbre, así que vamos a la pantalla. Y bueno, aquí está el video en cuestión, vamos a prestar un poco de atención para poder comprenderlo. Saca una lista de Un poquito de volumen. presidentes del Comité Técnico de Árbitros de 1911. De 1911. En esos 50 años, J. Jordi, que estuvieron esos presidentes de la lista que tú has sacado antes, el Real Madrid ganó la estratosférica cantidad de 2 ligas. No. De dos ligas. Miente. De 2 ligas. No, no es verdad. De 2 ligas. Es que no es verdad. De dos ligas. De 2 ligas. Que se queda tan pancho, es que lo dice. Él viene aquí, lo dice, habla de elefantes y se va. Aguanta. Es que no vale venir a hablar de elefantes y dice, es que no vale. Aguanta, es que no vale decir que en 50 años el Madrid ha ganado 2 ligas, hablar de elefantitos si procrean o no, y te vas para tu casa y has cobrado. No vale. Es que no vale. Retente, no, es que no vale. El que hizo así fue Negreira. No, es que no vale. Yo vengo aquí a trabajar y facturo a la empresa de Pedrerol. Negreira hizo así, no yo. Bueno, sencillamente espectacular porque definitivamente hablando de lo que significó el CTA, que yo tengo entendido por lo que he podido averiguar que obviamente sí habían algunos directivos del Real Madrid en el Comité Técnico de Árbitros, pero también lo habían del Atlético, del mismo Barça, pero obviamente eso no lo va a decir J. Jordi, además eso era en principios de no sé cuándo, cuando Jesucristo apenas no tenía barba todavía, o sea, es que realmente ridículo. Y bueno, como les decía, es ridículo que algo que le están probando a él no tenga, como quien dice, mira, estas son las pruebas, yo voy a denunciar al Real Madrid por esto y nada, o sea, sencillamente palabras vacías, cosas que le etiquetan otros dementes a él en Twitter. Entonces va y se presenta en este programa y lo que hace es el ridículo porque siempre llegan personas como Juanma Rodríguez. Es que mira, yo te digo una cosa, si es el Real Madrid el que está envuelto en esta polémica, yo directamente me quedo callado. A mí me dicen cosas y yo cómo voy a ir de soberbio a intentar tapar el sol con un dedo. Es que absolutamente lamentable, pero como les digo, tiene que extrañarnos bien poco, tanto lo de Guardiola, que es un tipo que obviamente nunca va a reconocer que ha sido ayudado, igual que Xavi Hernández, me parecen dos de las personas más hipócritas del mundo. Y lo de J. Jordi es que también me puede sorprender bien poco porque estamos hablando de un personaje que ha acosado bastante, de manera bastante brusca a un futbolista de 18 años que tenía entonces Vinicius Junior. Pero como les decía, cada quien le llega a su Navidad. Ellos están ahora riéndose, ya no se ríen tanto como hace un par de días para atrás, cuando saltó lo de que están imputados por el tema este del cohecho. La cosa ha cambiado un poco y ellos saben que poco a poco esto va a tirar para adelante, les va a llegar su momento. Quiero cerrar este video con el video, valga la redundancia, que les dije que puso Isco Alarcón, de Juanma Castaño en la COPE, hablando de aquel partido. Se acordarán que el Madrid perdía 0-3 en una semifinal de Champions con la Juventus en el Bernabéu, y que creo que es Benatia, le tira la pierna por delante y encima lo empuja, o sea que le hace un tackle ahí todo raro a Lucas Vázquez, penalti que termina convirtiendo Cristiano Ronaldo. Y es brutal porque, como les decía, ahí hay un punto clave de cómo manejaron esa información, sobre todo hablando de Juanma Castaño, y también lo que comentaban estas mismas personas sobre la robontada. Uno de los partidos más locos que he visto el mundo del fútbol, como puede ser la robontada, también la del Chelsea, creo que puede considerarse como los más escandalosos del mundo. Y para que vean,
como la doble vara de medir, tanto para Real Madrid como Fútbol Club Barcelona y como los medios de comunicación durante años han sido cómplices de toda esta trama de corrupción en la que ha estado involucrado el Palancas. Así que volvemos a la pantalla. Y bueno, amigos, aquí está lo que les decía. Fíjense, Isco Alarcón, la cuenta oficial de Isco Alarcón, futbolista del Betis actualmente, y fíjense la fecha, 13 de abril del año 2018. Dice, una profesión, 2 varas de medir. Vergonzoso. Vamos a escuchar. Seguramente me toque colocarle una imagen aquí a la pantalla porque tiene varias escenas del partido ese de la Juventus y el Real Madrid. También tiene unas escenas bastante potentes del Barça Paris Saint-Germain. Y pues obviamente la UEFA no permite que utilicemos este tipo de imágenes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir escuchando y vamos analizando un poco lo que mismo decía Isco, la doble vara de medir. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. En otra noche histórica de Champions, el Real Madrid está en semifinales de esta competición y lo está en medio de un escándalo de tamaño mundial y un escándalo que puede ser recordado durante muchos años. Minuto 93 de partido, con 0-3 en el marcador para la Juve. El árbitro, el inglés Michael Oliver, pita un penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez. No sé si aprecia empujón, patada o ambas cosas del jugador de la Juve sobre el futbolista del Real Madrid. Lo pita y lo hace en una acción que se va a recordar prácticamente para siempre. Me quedo con esa reflexión de Paco, cómo sería la reacción de muchos si esto hubiera sucedido a un equipo español. El Madrid ha hecho un partido lamentable, cobarde, desaparecido sin la pelota, pero el Madrid está en semifinales por un milagro. Otra vez, un milagro para los madridistas y para los que no son madridistas por un robo. Lo de hoy pasa a la historia, nunca va a haber acuerdo en torno a la jugada que hemos vivido esta noche. Buenas noches. Bueno, ya ahí viene la parte que habla del partido de la remontada. Me parece muy curioso porque él mismo lo dice al principio, pero lo dice inconscientemente. No sé si el árbitro ha visto empujón o patada, porque hay ambas. El futbolista de la Juventus le mete una pierna por delante, o sea, él trata de trabarlo con la pierna y encima le pone la mano en la espalda empujándolo. Para mí es un penalti bastante claro. Creo que realmente poco que discutir en ese aspecto, y él dice, bueno, esto va a ser escandaloso, recordado durante muchísimos años, que no sé qué, que es demasiado loco, que un milagro, que para otros que no son del Real Madrid esto es el robo más grande de la historia. Bien, puedes tener tu opinión, creo que es bastante desacertada y bastante lamentable. Y lo único que concuerdo es que el Madrid, ese partido fue horrible, como el Madrid nos acostumbra en el Bernabéu a ir a remolque después de hacer un partido lamentable. Pero lo que me parece interesante es lo que va a decir ahora en este momento sobre la remontada, donde vimos, creo que el partido más escandaloso del mundo del fútbol en líneas generales. Es que pone los pelos de punta. Escuchemos al mismo hombre cómo narraba este resumen. No es una fecha para la historia del Barça, ni tan siquiera para la historia del fútbol. Es una fecha para la historia del deporte. Lo que ha pasado hoy en Barcelona, en el Camp Nou, es historia del deporte. Aquí estamos en el partidazo de la cadena COPE, en directo, con ustedes desde las 11:30, contándoles la gesta del Barça. Partido inolvidable en el Camp Nou. Victoria 6-1 ante el Paris Saint-Germain. Sigue adelante el Barça con un guión absolutamente increíble, porque para el que no haya visto el encuentro, no es un 6-1 normal. Es un 6-1 distinto a todos los 6-1 que pueden haber visto ustedes, es que han visto muchos en su vida. Bueno, amigos, mira, lo voy a retuitear. Ya lo he retuiteado por si alguien quiere ir a verlo a Twitter, porque también van a encontrar mi enlace de Twitter en la descripción de este video, porque, amigos, sería mejor que lo vieran con las imágenes del partido, los partidos, porque creo que le da otro matiz al video absolutamente especial y diferente. Como les decía, me parece lamentable cómo manejan los medios de comunicación este tipo de información, cómo durante años nos han intentado vender que el Real Madrid ha ganado porque es un absoluto estafador del fútbol y porque ha engañado a los árbitros y muchas cosas que venimos escuchando durante muchísimos años. Y cómo, o sea, es que se cebaron en una jugada en concreto, en el partido de la Juventus contra el Real Madrid, pero en esta que hubieron una cantidad de escándalos, que creo que el árbitro se llamaba Itekim, una cantidad de escándalos increíbles. No, partido espectacular, no solamente es historia del Barça, es historia del fútbol en general, historia de la humanidad, premio Nobel de la Paz. Como les decía, y lo colocaba el mismo Isco Alarcón, doble vara de medir. Porque sí, yo puedo entender que hay gente que piense que la jugada de Benatia sobre Lucas Vázquez
es polémica, yo lo puedo llegar a entender y para muchos puede ser bastante cuestionable. Lo que no me cabe en la cabeza es cómo esas jugadas sí se ensañaron así, sacaron las garras, pero en esta jugada, en este partido del Barça contra el Paris Saint-Germain, que también me alegra mucho que el Paris Saint-Germain, porque lo odio, le haya pasado eso, y en ese partido en concreto donde hubieron tantos escándalos, les pareció fue maravilloso, no comentaron absolutamente nada, pero bueno, creo que ya deberíamos estar acostumbrados y creo que una de las cosas que ha forjado al Real Madrid de su historia tan grande es ir a contracorriente contra medios de comunicación, contra un gran equipo como lo fue el Barça, contra Negreira, contra los árbitros, un saldo arbitral en contra absolutamente lamentable y muchísimas cosas. Este video me ha quedado eterno, así que lo voy a despedir ya. Rapidito, like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid contra todo el mundo. Nos vemos en un próximo video y chao.